Expertos en ciencia política exponen sus miradas. Especialistas, académicos, profesores, militantes, escritores, observadores, personas que construyen un diálogo reflexivo que servirá de semilla para el pensamiento y el despertar de una mirada crítica de nuestra sociedad latinoamericana en clave política. Politeia, la parte por el todo. Difícil hablar de América Latina, ¿no? Porque hay muchas Américas Latinas, pero si consideramos un punto de partida en el que yo creo que la mayoría de la gente que trabaja estos temas está de acuerdo, que es ese periodo que conocemos con el nombre de transiciones a la democracia, que es un periodo que comienza entre finales de los años 70 y principios de los años 80 para la mayoría de los países, pero habiendo excepciones, en ese periodo podemos ver ciclos. Y dentro de esos ciclos es muy claro que ha habido un ciclo con una personalidad, con una especificidad propia, que yo lo situaría en torno al final del siglo, ¿no? Y que es el giro a la izquierda. Es evidente y es claramente manifiesto que un número importante de países de la región, yo diría un poquito más de la mitad de los países de la región, a partir de la llegada de Chávez al poder, distintos gobiernos empiezan a girar hacia la izquierda. ¿Qué sentido tienen estas izquierdas y si son iguales? La respuesta evidentemente es no. No, porque los países son distintos. Responden a coyunturas y a contextos distintos, pero también responden, y esto me parece que es muy importante, a liderazgos distintos. Creo también que hay que distinguir en el comportamiento de la izquierda, y por eso podemos usar la palabra populista. En el fondo, el término populista es un término complicado, ¿no? Siempre de definir, y hay una extensa literatura sobre esto, pero probablemente, y esto lo digo más a nivel coloquial, cuando se utiliza la palabra populista, lo que se quiere decir es demagogo, ¿no? Demagogo es aquella persona que tiene un discurso grandilocuente y que dice cosas que no cumple, ¿no? O que dice cosas y luego hace otras, ¿no? O que justifica cosas, por ejemplo, cuando se habla de políticas sociales, y lo que hacen no son políticas sociales, sino lo que hace es directamente asistencialismo, ¿no? Porque las políticas sociales, por definición, tienen que ser hechuras del gobierno que son sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, en este sentido, hay una profunda diferencia entre los programas, por ejemplo, implementados en Brasil, en el gobierno de Lula, con todo el tema de la Bolsa Familia, etcétera, o incluso los programas implementados en Uruguay, con programas muy asistencialistas que se van a producir, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí por eso podemos hablar de esta doble diferencia, ¿no? Parece que en el caso venezolano, y a las pruebas nos estamos remitiendo, el modelo implementado no es sostenible y Venezuela está en una situación verdaderamente caótica, con una tasa de inflación brutal, con un deterioro, ¿no? De su economía enorme. Esto no ocurre en Ecuador. Ecuador podrá tener otros problemas macroeconómicos, pero eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces, ya digo, podemos hablar de sostenibilidad o no sostenibilidad, y también podemos hablar de institucionalización o no institucionalización del proceso, ¿no? Es obvio que en Uruguay el proceso está absolutamente institucionalizado. A un presidente, Tabaré, sustituye otro presidente, Mujica, y a este presidente le vuelve a sustituir Tabaré, pero podía haberle sustituido otra persona, ¿no? Sin embargo, en el caso
en el caso venezolano, ecuatoriano y boliviano, estos tres procesos están muy ligados a individuos. Se busca la reelección indefinida, de tal manera que hay una personalización muy fuerte, hay un caudillismo muy fuerte del proceso. Es decir, el proceso no está institucionalizado, o dicho de otra manera, sin el individuo al frente, el proceso puede quebrarse, ¿no? Cuando hablamos a veces de la izquierda en el poder, hay que matizar eso de la izquierda en el poder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en el caso, por ejemplo, de Chile y de Brasil, la izquierda que ha estado en el poder ha estado acompañada. ¿Qué quiero decir? Es evidente que el señor Lula o el señor Lagos o la señora Bachelet son personas de izquierda, pero no sus gobiernos. No sus gobiernos. ¿Por qué? Porque eran gobiernos de coalición. Entonces, en el gobierno de coalición chileno ha habido gente de la democracia cristiana, y en el gobierno el gobierno del PT en Brasil ha estado muy apoyado por el PMDB, por ejemplo, y otros partidos pequeños de la derecha, ¿no? O sea, han vivido en coalición. Entonces hay que subrayar mucho esto, ¿no? Porque no es la izquierda. Es muy claro que, sin embargo, la izquierda está en el poder en Uruguay porque tiene la presidencia, tiene el gabinete homogéneo y tiene apoyo mayoritario en el Congreso, en la Asamblea. No nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, que entonces, en ese sentido, la izquierda puede tener más capacidad de hacer cosas en un sitio que en otro. Y en ese sentido, entonces, se le puede, entre comillas, pedir responsabilidades más en un sitio que en otro.